Jai Prabhuji. Hoy continuamos con nuestro estudio del Ishavasya Upanishad, comentado por Prabhuji. Estamos hablando de la invocación, donde se explica el asunto de cómo Idam en Adaha son Purnam. Idam Idam y Adaha son el sujeto, la dualidad del sujeto y objeto. Y vimos que lo que el Upanishad explica es que también el sujeto y el objeto son una realidad, una sola cosa. Y vimos que en hinduismo este Purnam también se denomina Brahman, que es un término muy importante en el hinduismo, que significa el todo, la existencia misma, la conciencia. Y hablamos de eso en la clase anterior. Pero la cosa es que a veces pasa algo cuando se habla mucho de no dualidad, de Brahman, de esas cosas, que la discusión se hace como casi académica, tan teórica, tan abstracta, y con muchas palabras muy así grandes en sánscrito y todo eso. Y se pierde un poco la conexión a la vida cotidiana, a lo que experimentamos cada día. Pero eso no es cierto, porque todo lo que estamos estudiando no solo es una idea teórica, esto tiene relación directa a nuestra vida, en las cosas más sencillas. Y para ver esto, estamos todavía en la invocación. Después de la parte que estudiamos en la clase anterior sobre la forma, Prabhuji escribe: la experiencia de la diferencia entre sujeto y objeto entra en conflicto con la afirmación de los Upanishad que la esencia tanto del observador como de lo observado es Purnam. La diversidad implica necesariamente una limitación. Mientras nos sentimos limitados o incompletos, seguiremos esforzándonos por escapar de esa sensación e intentarnos completarnos a través de diferentes medios que supuestamente ofrecen una satisfacción temporal. La insatisfacción que acompaña el ser humano proviene de la autopercepción limitada. Así que aquí hay algunas cosas interesantes. Primero es que este estado de la experiencia que tenemos todo el tiempo, esa experiencia de diferencia entre sujeto y objeto. Y la verdad que no podemos ni imaginar otra forma de experimentar la realidad que no sea sujeto y objeto. ¿Cómo podría ser una experiencia donde solo hay sujeto? No podemos imaginar eso. O que solo hay objetos. Y aquí es la cosa donde la idea ahí que podemos decir, ok, eso es una idea muy abstracta, conecta con la vida cotidiana, porque Prabhuji explica aquí
que de esta fractura entre sujeto y objeto que nosotros sentimos, de esto empezamos a sentir limitados. Y de esta limitación empezamos a buscar una manera de completarnos. Estamos buscando una manera de encontrar este Purnam, esta totalidad, en la realidad de sujeto-objeto. Y por eso empezamos a buscar cosas que nos ofrecen, como dice, como se ofrecen una satisfacción. Pero la satisfacción es temporal porque así es. Así que estamos en un estado de constante, que estamos buscando constantemente cosas para darnos esa sensación de satisfacción, que proviene del estado de estar divididos entre sujeto y objeto. Y aquí hay otra cosa interesante, que Prabhuji habla de insatisfacción. Ahora, en muchas veces en religiones, en senderos espirituales, cuando describen el estado del ser humano, lo describen en forma de sufrimiento, de dolor. El budismo empieza con los 4 verdades nobles. Y la primera es el dukkha, que significa dolor, significa sufrimiento. Así que eso es el estado básico del ser humano, sufrimiento. Por ejemplo, otro ejemplo es que el Dhammapada, que es un texto budista también, tiene un verso que dice algo como que el mundo donde estamos es como está en llamas, en un fuego. Y si es así, ¿cómo es posible reír? ¿Cómo es posible sentir feliz cuando estamos dentro de un fuego? Pero aquí Prabhuji dice otra cosa. Él usa la palabra insatisfacción. Y cuando comparas insatisfacción con dolor, sufrimiento, parece una palabra así más suave, más que no tiene el mismo peso. Y la cosa es que sí, es cierto, si usamos ese ejemplo de la Dhammapada, que habla del sufrimiento como estar adentro de un fuego. Es obvio que nadie puede estar dentro de un fuego. Inmediatamente vas a tratar de salir de eso, vas a escapar. Pero es posible estar en un estado de insatisfacción por mucho tiempo. Aún una vida entera se puede como pasarla sintiendo completamente insatisfecho. Hasta puedes lograr conseguir muchas cosas, muchas metas que pones en la vida y todavía sentir esa insatisfacción. Así que esta insatisfacción, así creo yo, que Prabhuji explica aquí, es algo más existencial en su naturaleza, es más profundo. Y Prabhuji escribe más: la búsqueda de placer, disfrute y felicidad está íntimamente ligada a esta sensación de limitación. De acuerdo con el Vedanta, dicha búsqueda es fútil porque somos eternamente ilimitados. Así que aquí vemos la conexión directa de todo lo que hablamos antes del Vedanta, del Brahman,
a nuestra vida, porque estamos todo el tiempo buscando felicidad en alguna forma. Eso es como algo tan universal. Puede ser lo que sea, pero cada persona quiere ser feliz y no quiere sufrir. En este búsqueda de placer, de felicidad, que decimos que es algo que todos los humanos tienen, aún vemos que no es solamente búsqueda, se puede aún lograr a niveles más extremos. Y eso es lo que llamamos adicciones. El fenómeno de la adicción es cuando esa búsqueda ya no es como un buscar normal de disfrute o digamos en los límites aceptados, pero se hace más como una desesperación para lograr esos objetos, ese alivio que nos da el objeto de la adicción. Ahora, no trato de dar consejos de cómo tratar adicciones y todo eso. Solo uso la adicción como un ejemplo, porque es un ejemplo extremo. Es como el mismo búsqueda de placer que cada uno tiene, pero en su más extrema forma, en más extrema expresión. El Upanishad, en el Ishavasya Upanishad, y ahora como vamos un poco más adelante de donde estamos, porque este es en el mantra 1, parte de la mantra dice, por lo tanto disfruta renunciando a los placeres mundanos, o disfruta renunciando, eso es lo que dice. Y eso es interesante porque podemos poner esa idea, y vamos a ver si eso es cierto o no, que renunciar y la renunciación y la adicción están como en los dos los dos polos opuestos. Y vamos a ver si eso es cierto. Si realmente si decimos adicción es correr, ir en una forma desesperada tras los placeres que sean, y renunciar es la otra dirección. Para ver si eso es cierto, vamos a leer aquí en el comentario de Prabhuji al primer mantra. Voy más adelante. Si nos observamos a través de una mente limitada y de unos sentidos imperfectos, nos sentiremos confinados por los límites del tiempo y el espacio. Creyéndonos sujetos separados y desconectados del mundo objetivo, experimentamos carencia. Cuando percibimos nuestras propias limitaciones, emergen las sensaciones de carencia, restricción, incomodidad, desconexión y insuficiencia. Nuestra habilidad de autoobservación nos induce a una profunda desconformidad y intranquilidad por sentirnos confinados en cuerpos físicos y dotados de conocimiento limitado. Intentamos completarnos con el mundo objetivo. Encontramos tan solo frustración al postre. Esta decepción se debe que nada ni nadie puede completarnos, porque ya somos completos. Renunciando a nuestros esfuerzos por alcanzar la felicidad y la seguridad por medio del mundo objetivo, disfrutamos sin sentirnos defraudados. Renunciar a la inclinación a tratar de completarnos constituye un signo
de madurez espiritual. Antes decíamos que quizás la renunciación y la adicción son opuestos pero sobre la misma plataforma, digamos. Pero yo creo que no, que lo que Prabhuji trata de decir aquí es otra cosa. Porque si decimos que la renunciación y la adicción o la búsqueda de los placeres están en la misma plataforma, eso implica que hablamos de una lucha constante entre estos dos realmente deseos. El deseo de satisfacer los placeres y al otro lado el deseo de evitarlos. Creo que cada uno tiene ese ejemplo que hay deseo de comer bien, comer mejor, y hay el otro deseo de comer algo rico que no es bueno, y estás en el medio y estás en una lucha entre dos deseos. Pero aquí hablamos de plenitud, Purnam. Y Purnam es diferente, porque Purnam incluye todo, porque es el todo, es la plenitud. Y Prabhuji escribe que renunciar a la inclinación de tratar de completarnos es un signo de madurez espiritual. Así que madurez espiritual es algo importante porque eso Prabhuji muchas veces dio ese ejemplo, ese cuento, que hay dos niños, hermanos, y un día el hermano mayor llega de la escuela y se va así, y el hermano pequeño está acostumbrado que cada vez que el hermano viene hay discusiones sobre quién puede jugar con los juguetes y cosas así. Y en ese día el hermano mayor no está interesado y le deja todo al hermano menor. Y el hermano menor no entiende qué pasa, qué le pasó a él. ¿Por qué es tan como no interesado? Y ahí Prabhuji dice, lo que pasa es que el hermano mayor llegó a esa edad donde vio una chica en la escuela y esa chica lo interesó. Y ahora piensa solo en eso. Y ya los juguetes de su niñez están no son tan interesantes. Ahora hay otra cosa que es más interesante para él. Y eso es un síntoma de la madurez del hermano mayor. No es algo que llegó por conflicto. No es que el hermano mayor decidió, ok, de este día siempre no voy a jugar con los juguetes, voy a dejarlos a mi hermano menor, yo voy a dedicarme a otras cosas. Y luchó y tenía ese conflicto y quería, pero no se trata de eso. Se trata de un proceso natural que simplemente la persona madura y esas cosas ya no son tan interesantes. Y para entender eso más profundo, vemos que lo que Prabhuji dice más adelante, nuestra naturaleza original de dicha ilimitada nos impulsa a la búsqueda de la felicidad y a evitar sufrimiento. Tratamos de escapar constantemente de la incómoda situación en la cual creemos encontrarnos limitados por las formas. Nada ni nadie
en el mundo objetivo es capaz de liberarnos de la búsqueda de placer y disfrute. Dicha indigencia es inherente a nuestra esclavitud. En lugar de condenar los esfuerzos por satisfacer los sentidos, el Vedanta se enfoca en la comprensión profunda de la naturaleza del deseo. No sugiere una represión ciega y ignorante de los deseos, sino la liberación de su constante persecución. Aquí hay muchas cosas. Primero es muy importante ver esto que Prabhuji dice, nadie ni nadie en el mundo puede liberarnos de la búsqueda del placer. Así que hablamos de madurez, pero con madurez puede ser muy maduro y todo, pero la búsqueda de placer no se va, solo cambia. El hermano antes quería jugar con juguetes y cosas así, y después quiere estar con una chica, pero el deseo está ahí, solo cambió el objeto del deseo. Y por eso vemos que vamos por la vida y no es que, sí, ya no queremos jugar con juguetes chiquitos, bueno, algunos sí, pero en general queremos otras cosas, pero todavía queremos, todavía estamos buscando esas cosas que nos dan una satisfacción, un alivio. Y lo que Prabhuji aquí explica es que hay que entender por qué pasa eso, por qué estamos en esa situación. Es porque esa sensación de ser limitados, cuando no somos realmente limitados. Y aquí viene la otra etapa que es muy importante. Que puedes decir, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se trata con eso? Si solo voy en la vida, no cambiando el estado básico, solo cambiando los objetos de las cosas que quiero, parece que estamos como condenados a esto. Pero no. Prabhuji dice, el Vedanta se enfoca en la comprensión profunda de la naturaleza del deseo. Eso es importante porque no importa los objetos de los deseos, pero la naturaleza del deseo mismo. Entender cómo anda la cosa, básicamente. Para ir más profundo en este tema, quiero leer del libro Tantra, La liberación en el mundo, de Prabhuji. Porque Tantra es en el Tantra hay una actitud muy especial a todo el asunto del deseos y cómo vivirlos. Y también en Tantra hay algo muy parecido a lo que encontramos en el Ishavasya Upanishad. En el Ishavasya Upanishad encontramos esa diferencia entre Shiva y Shakti, entre Idam y Adaha, entre el sujeto y el objeto. Y en Tantra, eso es, hay una idea muy similar, donde el universo y todo es una creación de la polaridad de Shiva y Shakti. Shiva siendo la conciencia y Shakti la energía. Y esas dos polaridades crean toda la manifestación cósmica. Así que en el libro que le recomiendo leer,
parte 1 en el capítulo 3, que se llama Shiva Shakti, la polaridad tántrica no dual. Y aquí habla de esto, exacto, la visión, lo que se llama la visión tántrica. Y leemos. Según la visión tántrica, la fuente del universo objetual consiste en un único principio absoluto, denominado Shiva Shakti, o el principio conciencia-energía. La aparente separación de la manifestación cósmica está presente en cada ser humano. Por eso nos esforzamos de manera constante para regresar a la unidad original desde la cual emerge lo aparente. Nos cuesta concebir la idea de dos principios opuestos interactuando de manera armónica, percibiéndonos a nosotros mismos como partes. Nos consideramos limitados y esto nos suma en una constante insatisfacción. El fenómeno egoico emerge desde dicha percepción parcial de nosotros mismos, en la cual creemos estar desconectados de todo y todos. Mientras dicha fractura permanezca, continuamos viviendo como partes y percibiendo la vida desde una perspectiva parcial. Es imposible realizar lo absoluto si nuestra experiencia fragmentaria nos muestra un mundo de opuestos. Sí que pueden ver que muchas de las cosas que hablamos están aquí, están ideas muy, muy similares. La división entre Idam y Adaha es muy similar a la separación de Shiva y Shakti. Y aquí también Prabhuji explica que lo que eso crea en nosotros, esa sensación de limitación. Y es interesante porque en la visión tántrica, se habla del cosmos como esta unión de Shiva y Shakti, pero el ser humano es un microcosmo, que la misma cosa pasa en el ser humano. Hay el Shiva y Shakti dentro de nosotros. Y leo más en el mismo página. El Tantra apunta a la realidad última, en la cual los opuestos dejan de ser en conflicto y se revelen como aspectos complementarios. En la sublimación tántrica, lo positivo se expresa en su infinitud hasta que lo negativo desaparece. La inmensidad de lo divino tiene la capacidad de absorber lo mundano. Así como la luz disipa la oscuridad, la falsedad se esfuma con la verdad y lo que es. Hace que desvanezca toda ausencia. El Tantra sugiere no temer lo negativo y permitirle ser parte de lo positivo. Deja que lo ilusorio forma parte de lo real, porque finalmente solo lo verdadero permanecerá. Antes hablábamos que si vemos la renunciación y la búsqueda del placer como opuestos, vamos a estar en un conflicto entre esos dos polaridades. Y aquí se ve exactamente la otra manera, la visión tántrica, donde los opuestos Prabhuji dice, los opuestos dejan de estar en conflicto y están como aspectos complementarios. Y de esto viene la idea en Tantra de no represar, no reprimir. Y de esta idea llegamos a lo que Prabhuji dice aquí. Esta vía es suficiente para
crear la situación propicia para que cobremos conciencia de que estamos inmersos en este juego divino de la relatividad. El Tantra nos invita a una apasionante exploración, eludiendo la actitud represiva y condenatoria tan característica de otras religiones y asegurarnos que los opuestos se concilian en la fuente original. Y aquí, esto es lo que hay ver. Lo que dice aquí, la Tantra, Prabhuji dice que la Tantra nos invita a una exploración. Para esa exploración se necesita no reprimir, pero hay que entenderlo muy claramente, porque esta idea puede ser usada y está usada muchas veces para justificar ir con los deseos y hacer lo que uno quiere, sin ninguna restricción. Y esto es simplemente usar la filosofía y para convencer, para manipular, especialmente para manipular a otras personas, para que se hacen lo que uno quiere, sin usar la ignorancia de la gente que no entiende exactamente lo que tanto es para justificar esas cosas. Porque para explorar hay que estar en un estado de aceptación total. Pero eso significa aceptación no solamente a las cosas que nos atrae, pero a todo. En otras palabras, estar preparado y estar listo a ver cosas que en nosotros que no son buenas, no son negativas, no son lindas, digamos. Porque cuando uno se explora, cuando un explorador va dentro de un jungle, de un bosque que nadie exploró antes, no sabe lo que va a encontrar. Puede encontrar una ciudad que está de 1000 años, o que puede encontrar alguna araña asquerosa. No es posible saber antes de entrar al bosque qué vas a encontrar. Hay que estar abierto para ver lo que hay tal como es, como dice Prabhuji, tal como es, y explorar. Y esa es el tipo de exploración que la visión tántrica habla. Y para eso no hay que reprimir. ¿Por qué? Porque si condenamos, antes de reprimir, condenar, si condenamos y vemos que algunas cosas son negativas, eso nos hace tener una idea de lo que vamos a encontrar antes de explorar. Porque ya sabemos, ya condenamos, ya tenemos una idea, ya tenemos una opinión. Y eso es difícil, eso nos hace imposible a ver lo que hay. Y si vuelvo al texto, Prabhuji aquí dice al final algo muy importante. Es imposible realizar lo absoluto si nuestra experiencia fragmentaria nos muestra un mundo de opuestos. Si vemos el mundo como hay cosas buenas y hay cosas malas,
Eso es bueno y eso es malo. Eso hay que ir y eso hay que evitar. Si vemos, no es que si hacemos algo o no hacemos, si vemos la realidad así, es imposible la realización. Ahora, antes hablábamos de adicción y aquí se puede preguntar, bueno, espera un poco, porque un adicto, si vas a decir que no vea la adicción como una cosa mala, como una cosa que hay que evitarla, puede ser muy peligroso, porque decir, ok, ahora no reprimir. Y una persona puede tomar drogas o beber alcohol sin ninguna limitación, porque dijiste, no reprimir. Y eso es porque no entendemos. Una exploración no significa siempre hacer algo, pero ver lo que hay. Y es interesante que el primer paso de cualquier tratamiento de adicción empieza por que el adicto acepta y vea que es un adicto. Porque la mayoría de la gente que son adictas en el principio dicen, no, estoy bien, yo puedo parar y cuando quiero y no hay problemas. Pero cuando el proceso empieza y ese paso inicial es muy difícil a veces y muy importante cuando la persona acepta que es adicto. Así que yo creo que esa aceptación en su forma es algo de esta visión tántrica, de ver y explorar lo que hay, como es. Y entender, como Prabhuji dijo en el Ishavasya, entender el deseo, comprender cómo la naturaleza del deseo, cómo trabaja. Y ahí se puede ver que en vez de ver, de estar en esa situación de que estamos en un conflicto entre deseos buenos y deseos malos, entre cosas que debo hacer y cosas que no debo hacer, verlo como esto es todo un proceso donde las cosas pasan que en alguna manera que tengo de comprender, tengo que explorar, tengo que descubrir cómo trabajan. Pero las cosas trabajan por razones. Y Prabhuji dice, como habla de la razón más básica, de por qué hay deseos en primer lugar. No importa qué deseo, los deseos mismos. ¿Por qué hay? Porque esa sensación de ser limitado, que tratamos de llegar al estado de no estar limitados, de estar en purna. Y ok, de esto, ¿cómo la cosa desarrolla? ¿Cómo eso manifiesta en nuestra vida? Que sentimos la insatisfacción y esa insatisfacción nos lleva a hacer ciertas cosas y creer que si hago esto y hago esto voy a no sentir insatisfacción. Y después de lograr esas cosas todavía siento insatisfacción. Todo esto descubrimiento, pero verlo sin condenar, no decir, oh, qué mala cosa, qué horrible soy. No, simplemente ver, porque eso es el mecanismo que todos tienen, todos. Solamente ver y aceptar y aprender de eso. Y solo con esa dirección de aprender y aceptar, hay hay la posibilidad que vamos a llegar a la visión de la plenitud. Pero
si empezamos por condenar y decir eso es malo, eso es no, y no querer ver ciertas cosas, si empezamos ahí, no vamos a llegar a nada. Y eso es lo que Prabhuji dice. Vamos a continuar en la próxima clase. Jai Prabhuji.